Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran? Hoy es un día muy especial, es el día de Malhut Shel Tiferet, el reinado, hoy en la noche por supuesto, el reinado de la belleza, y entonces tenemos que meditar acerca de la relación que hay entre la humildad, el desinterés que hay en el reinado, en tener órdenes claras, en decidir cómo hacer las cosas como corresponden, cómo el rey tiene que trabajar para sus súbditos, pero a su vez hacer un reinado de belleza, hacer un reinado de misericordia donde todo esté distribuido de forma equitativa, no cada uno, no que tengan todos los mismos, sino que cada uno tenga lo que necesite y que pueda desarrollar todas sus virtudes, todas sus experiencias. Comenzamos esta semana la Perashat Be'ar. Ustedes saben que
ya pasamos hace rato la Parashat Yitro, que es cuando el pueblo de Israel recibe la Torá después de la salida de Egipto, pero viene la Torá nuevamente después de bastante tiempo a recordarnos que la Torá fue entregada en el monte Sinaí y que la Torá fue entregada a través de que Dios le habló a Moshe. Y así dice, Dios le habló a Moshe en el monte Sinaí, diciéndole que le hables a los israelitas, a los hijos de Israel, les dijera, cuando vengan a la tierra que les estoy dando, a la tierra debe darse en un periodo de reposo, un Shabbat para Dios, Shabbat la Hashem. Durante 6 años puedes sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tu cosecha. Hasta el 7º año es Shabbat de Shabbatot para la tierra, es el Shabbat de Dios, durante el cual no puedes sembrar tus campos ni podar tus viñedos. Luego continúa hablando acerca de las distintas cosas que suceden en el año de Shemitah, también acerca de que 7 veces 7 años es el año del jubileo, donde se van a liberar los esclavos, se van a liberar las tierras, estén como estén. Y va a ser justamente el 10 del 7º mes, o sea, el día de Yom Kippur. Se va a proclamar, se va a tocar el shofar, y así se va a declarar que es el año de jubileo. Yom Yobel. Entonces ahí, si había alguna persona que había vendido sus campos, vuelven a su propiedad. Por eso hay una ley hay muchas leyes que explican cómo se venden los campos en la tierra de Israel. Hay que venderlos de acuerdo a los años que faltan para Shemitah, porque en Shemitah el que lo compró tiene que devolverlo. Entonces, a medida que se acercan a Shemitah, el valor del campo va bajando. ¿Está escuchando bien lo que digo? Incluso aquellos que fueron tomados por esclavos, por alguna deuda, por alguna situación que tuvieron que no podían pagar, entonces se dieron como esclavos, también iban a volver a su casa. En el año 50. Hoy les publiqué un artículo en la web acerca de el año 50, lo que significa el portal 50 de sabiduría, porque estamos justamente en la época de la cuenta del Omer, de la cual ya hablamos bastante, pero siempre hay algo más que agregar, así que hoy también vamos a tocar un poco el tema de la cuenta del Omer. Con respecto al año de Shemitah, les voy a contar una historia que ya conté otras veces, pero que siempre es bueno recordar en estas épocas, porque también estos días en Israel son días de fiesta nacional. Ayer no fue una fiesta exactamente, sino que fue un recordatorio de todos aquellos que murieron desde la creación del Estado de Israel. Y hoy es el Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia del pueblo de Israel. No voy a entrar en detalle acerca de hablar de todos estos temas, pero de todas maneras hay muchas cuestiones que hacer respecto de lo que significan estas fiestas, de lo que significa la bandera de la tierra del Estado de Israel, de que
por ejemplo, cuando se conmemora el honor a los caídos durante todos estos años que está el Estado de Israel, se hace un minuto. También fue el día de la Shoah, el día del Holocausto antes, la semana anterior, pero está el tema de que se conmemora a través de festividades, pero se toca la sirena y hay que pararse, hay que dejar todo. Esa es la ley aquí en Israel. De todas maneras, de acuerdo con la Torah, esto no se puede hacer porque es una costumbre de los goín, una costumbre que no es del judaísmo, pararse frente a una bandera o pararse frente a alguien, sino que el judío se para solo frente a Dios. Entonces, hay muchos que confunden lo que es la tierra de Israel con el Estado de Israel. La tierra, el pueblo, la Torá, Dios de Israel, no tiene nada que ver con el Estado de Israel, o por lo menos el Estado de Israel se ha declarado independiente de esas leyes y no están obligados a cumplirlas. Entonces, es paradójico que en el Estado de Israel se castigue a alguien por no pararse, o se obliga a alguien a pararse frente a una bandera o para conmemorar al estilo de los pueblos del mundo, un estilo que no es nunca en toda la historia el pueblo de Israel lo ha hecho. Y no se obliga a la gente a cumplir Shabbat o a cumplir las fiestas. Por supuesto no es que hay que obligarlos, sino que hay que fomentar que se cumplan las fiestas de la Torah. Entonces, hay que aclarar y nunca es suficiente mostrar que cuando se muestra la bandera del Estado de Israel, eso no representa al judaísmo, ni representa a la Torá, ni representa al pueblo de Israel, sino simplemente a un Estado. Un Estado que fue creado, como dice el himno, para ser un pueblo como todos los pueblos del mundo. Y justamente Dios hizo lo contrario. Como está escrito en la Torá, Tabe Hartano Mikola Amim, tú nos has elegido de entre todos los pueblos para ser tus representantes. Entonces, querer cumplir un programa universal donde todos son iguales y ninguno tiene la responsabilidad de traer la voluntad de Dios a este mundo, de revelar la divinidad, eso es en contrario a la Torah. Entonces hay algunos puntos que hay que aclarar. Y el tema es que con respecto al Estado de Israel, el Estado de Israel ya fue creado. Hay millones de judíos que viven aquí en la tierra. También hay millones de árabes que viven aquí en la tierra y que ellos no se quieren ir tampoco porque dentro del Estado de Israel viven muy bien. Viven mucho mejor que en todos los países que hay alrededor. Pero de todas maneras, está escrito en la Torá que aquel que se quiera quedar en la tierra de Israel tiene que cumplir con los preceptos. Entonces, así como está prohibido que vengan idólatras a morar en la tierra de Israel, también está prohibido que vengan pueblos como el pueblo árabe y quieran apropiarse de la tierra y destruir al pueblo de Israel, como hicieron que después de la destrucción del templo, después de muchos años, cuando vinieron a dominar la tierra, construyeron la mezquita justo en el lugar donde está la tierra de Israel, donde estaba el templo, el lugar más sagrado de los judíos. Entonces hoy en día lo toman eso como si fuera un lugar sagrado de ellos, pero en realidad eso no es ningún lugar sagrado para ellos. Y entonces cuanto antes se tome posesión
del monte, del templo, cuanto antes se libere a toda la tierra de Israel de toda influencia extranjera y vengan a la tierra todos los judíos y aquellos no judíos que quieran cumplir con la Torah. Entonces, hasta que no suceda eso, no va a ser un Estado de acuerdo con la Torah, y por lo tanto no va a ser un Estado judío. Y otro tema es que la tierra de Israel tiene que estar completa. En este momento el Estado de Israel ocupa una pequeña parte de lo que es la tierra de Israel. Incluso hay partes que quiere desprenderse de ellas y entregárselas a los enemigos. Entonces el Estado de Israel en este momento está muy lejos de ser el símbolo del judaísmo en este mundo y en esta época en que vivimos. Muy bien, entonces una de las historias que contamos siempre respecto justamente a este asunto de Shemitah y la tierra de Israel y el Estado de Israel es lo que sucedió al poco tiempo de haber sido creado el Estado, cuando más o menos en el año 1952 la agencia judía, que era la que juntaba todo el dinero para poblar la tierra, decidía también cómo cumplir las leyes. La agencia judía se ocupaba de entregar las tierras, de hacer los kibutzim, de ayudar a que se formen campos, huertos, etcétera, etcétera. Entonces, en aquella época se le dio a determinados pueblos, poblados, colonias dentro de la tierra de Israel, terrenos, tierras para hacer huertas. Y una de ellas era en el Moshav, que se llama Komemiut, que está en el sur de Israel. Los residentes de este Moshav habían establecido una condición para aceptar recibir este terreno y hacer un huerto, plantar árboles frutales, y era que en el año de Shemitah, el séptimo año sabático, no se iba a realizar ninguna tarea, se iba a respetar las leyes de Shemitah. Entonces la agencia judía rechazó esta condición y no plantó ningún huerto allí. Se hicieron muchos esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero el tema de la Shemitah fue un escollo que no pudo ser salvado. Luego, en el año 1958, que era el año anterior al año de Shemitah, el rabino del Moshav, Rabbi Benjamin Mendelssohn, tuvo una gran discusión con el administrador de la agencia judía con respecto a plantar el huerto, acerca de la importancia y el significado sagrado de la Shemitah, cómo era apreciado para el Creador y cómo esto también tenía un vínculo con la llegada del Mashiach. Entonces el administrador aceptó y se entusiasmó también con Rabbi Mendelssohn para plantar, y se pudieron observar todas las leyes de Shemitah de acuerdo con las instrucciones del Rabbi. El costo de esa plantación era más o menos 1.000.000 de liras, que era mucho dinero en esa época. Y la Shemitah venía al segundo año de plantados los retoños. Entonces, era muy de acuerdo a la naturaleza, si no se tomaba cuidado, si no se atendía el huerto, los retoños se iban a estropear.
Entonces, ese cuidado solamente iba a poder ser hecho con el permiso de Rabbi Mendelssohn. Entonces los responsables de la agencia judía advirtieron al rabino del peligro que estaba siendo puesto el huerto y que toda la inversión se iba a perder. Pero Rabbi Mendelssohn estuvo firme en su fe en el Todopoderoso y en el mérito de la mitzvah del año sabático. En el mes de Av, cerca del final del año de Shemitah, el administrador de la agencia que estaba a cargo de los huertos vino a ver al Rab Mendelssohn muy excitado, muy preocupado, y le dijo que de los 12 huertos que él tenía a su cargo, solo uno de ellos habían observado las leyes del año sabático, y era justamente las plantadas en este Moshab, el Moshab Comeniut. Y lo que más le sorprendía, lo que más le preocupaba fue que justamente este único lugar que no fue, que respetó las leyes de Shemitah, fue el único, o había sido el que había florecido más que todos los demás. ¿Cómo puedes explicar esto?, le dijo al rabino. Rabbi Mendelssohn le respondió simplemente y fervientemente: yo creo con fe completa que el Santo, bendito sea, creó, crea y creará a todas las creaciones, incluyendo el huerto. Y como nosotros estamos cumpliendo su voluntad, Dios mostró su bendición en el huerto. Pasaron los 3 primeros años, los años de la orla, donde también todos los frutos deben ser descartados. Los árboles fueron atendidos como los árboles de los demás huertos, y la cosecha promedia de los cítricos que se habían cosechado eran más o menos 700 containers. Entonces, nuevamente volvió el año de Shemitah, 7 años después. La agencia judía y todo su equipo no podían creer el reporte que ellos estaban recibiendo. Ese año, anterior al año de Shemitah, el huerto de Comeniut había recolectado 2000 containers de frutos cítricos. Primero pensaron que era un error, entonces lo revisaron y lo volvieron a revisar hasta probar que era de verdad, el triple, sí. Ese año se había recolectado el triple de lo que se recolectaba cada año. Nuevamente fueron a ver a Rabbi Mendelssohn para que les explique. El Rabbi se sonrió y abrió el Humash Vaikra, el Humash de Levítico, y leyó en el capítulo 25, versos 20 y 21, lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? Si tú vas a decir qué he de comer en el 7º año, porque no vamos a sembrar y no vamos a recoger nuestra cosecha, yo voy a enviar mi bendición para ti en el 6º año y te voy a dar una cosecha suficiente para 3 años. Eso fue lo que le explicó el rabí a la gente de la agencia. Y esta gente, a pesar de que eran distantes
de la observancia de la Torá, no necesitaron más explicaciones. Con sus propios ojos, ellos habían sido testigos del cumplimiento de las palabras de la Torá. Y no hay nada más lindo que estar en la tierra de Israel, o estar incluso en otros países, estar donde uno viva, y cumplir con lo que dice la Torá, cumplir con los preceptos que Dios le dio a cada uno, y que estos se cumplan. Entonces, está la parte revelada de cómo el cumplir en forma simple con los preceptos de la Torá nos da bendición. Entonces ahora vamos a meditar un poco acerca de por qué, cuál es el motivo interior, cuál es el motivo espiritual, místico de que esto suceda así. Explica Rashi, en este versículo de la Torá que estamos estudiando, Dios le habló a Moshe en el monte Sinaí diciéndole que le hable al pueblo de Israel y le dijera que cuando vengas a la tierra que se está dando, debe darse un periodo de reposo. Entonces preguntan los sabios por qué, justamente con esta la perashá de Shemitah, aclara que fue dicha y recibida por Moshe de la boca de Dios en el monte Sinaí. Y dice que así como esta ley fue recibida en el monte Sinaí, todas las demás leyes también fueron recibidas en el monte Sinaí. Todo en general, las leyes en particular, y los detalles y las mitzvot. Todo eso fue recibido en el monte Sinaí. Entonces, este verso y esta explicación nos viene a traer una idea muy importante, y es que existe la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es aquello que está escrito en los 5 libros de Moshe, y que cuando Moshe subió al cielo a recibirlo, él recibió también la explicación de todo lo que está dicho ahí. Y esa explicación, que Moshe no la escribió, la transmitió oralmente, como está explicado en el Pirkei Avot, a Yoshua. Yoshua se lo dio a los ancianos lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea, y así de generación en generación se fue transmitiendo hasta nuestros días lo que se llama la Torá oral. En determinado momento, cuando se destruyó el templo 200 años después, toda esta tradición oral que se venía transmitiendo de boca en boca, como el pueblo de Israel fue echado de la tierra y había peligro de que todo eso se pierda, entonces Rabbi Yehuda Anasí, que era el jefe del Sanedrín, decidió escribir la Mishnah. La Mishnah es el cuerpo central de lo que nosotros conocemos como el Talmud. El Talmud es el agregado, Talmud o Gemara, es el agregado, la discusión que trajeron después los sabios
para explicar y entender lo que eran las leyes de la Mishnah. Pero todo eso es la parte oral. Y la Kabbalah y el Hasidut también es parte de esa tradición oral, salvo que el Hasidut también viene a incluir todas estas cosas. Entonces la Kabbalah, el Hasidut, la Halajá, la Kabbalah significa el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Arizal, todas las enseñanzas de todos los sabios, las leyes de la Torá, los Midrashim, todos los niveles, todo eso fue recibido por Moshe en el monte Sinaí. Y después fue revelado y transmitido por todas las generaciones hasta nuestros días. Y en cada generación, como en cada generación se fue avanzando, sobre todo estos últimos cientos de años, surgieron temas que en esa época no había. Entonces los sabios, a partir de todo lo que habían, de la tradición transmitida, pudieron aprender cómo aplicar esas reglas en nuestras épocas, cuando hay máquinas que ayudan a realizar las tareas, donde hay electricidad en vez de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, muchos se preguntan qué necesidad hay de que haya tantas mitzvot y cuál es la necesidad hoy en nuestros días, sobre todo aquí en la tierra de Israel, donde se trató de hacer un Estado como todas las naciones del mundo, donde se deja de lado la voluntad de Dios y que cada persona haga lo que quiera, como dice, ser un pueblo independiente en nuestra tierra. El pueblo de Israel no es independiente, el pueblo de Israel depende de Dios, y en la medida que reconoce su dependencia de Dios, entonces es libre de las otras naciones. Mientras no reconozca su dependencia de Dios y que Dios crea todas las cosas y es el dueño de todas las cosas, entonces vamos a tener que seguir luchando y peleando para poder seguir viviendo como judíos. El Rabbi Ginsburg hizo una meditación muy linda en el año 5773 en Shvat, justamente acerca de los mitzvot que recibimos en el monte Sinaí. Como estamos en la época del Omer, justamente salimos de Egipto, nos alejamos del mal y nos acercamos al bien. Vamos a entrar a la tierra de Israel. Pero en el medio recibimos la Torah. Y justamente la Torah es la revelación de Dios para que nosotros hagamos la tarea que tenemos que hacer, para llevar a la compleción el mundo y traer al Mashiach. Cuando el pueblo judío estuvo de pie frente al monte Sinaí para recibir la Torah, experimentaron un milagro mayor que el éxodo de Egipto y las 10 plagas, y más maravilloso aún que la división del Mar Rojo. El milagro que ocurrió en el monte Sinaí fue que Dios se reveló al mundo. Los sabios nos enseñan acerca de la salida de Egipto que el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, se reveló y los redimió. Y ya en el mar, está dicho que una sirvienta en el mar vio lo que los profetas no podían ver. Y eso muestra la tremenda maravilla que fue la salida de Egipto y la apertura del Mar Rojo. Pero solamente en el monte Sinaí, todo el pueblo judío profetizó, tuvo nebuá. ¿Y en qué se representa esa nebuá que tuvo el pueblo de Israel? En que todo el pueblo vio los sonidos. Una paradoja, ¿sí? Que ya hablamos muchas veces. Vio los sonidos y escuchó las luces. Fue algo verdaderamente milagroso. Ahora, ¿qué es un milagro?
Un milagro es una revelación de energía divina, que si esa energía no es captada de alguna manera, se dispersa, se vuelve ineficaz, como toda explosión, toda liberación de energía que no es utilizada y que no es envasada, digamos. Entonces, esa energía divina necesita de recipientes. Y los recipientes que pueden contener la energía divina revelada a través de un milagro son los preceptos, las mitzvot de Dios, que Dios puso en la Torah. Entonces las mitzvot no es simplemente un método para conectarnos con Dios, un método para quedar bien con Dios, para hacer su voluntad, para recibir un premio. Las mitzvot tienen una característica especial, y es que a través de cumplir con los preceptos, que aparentemente son materiales, captamos la energía divina que se está liberando constantemente en la creación. Entonces, cuando uno cumple un precepto, está invirtiendo en ese precepto la energía divina y la está utilizando en forma productiva. De hecho, vemos que cada milagro de la redención fue acompañado por un precepto. Hay que definir a veces lo que es un precepto, lo que es una ley, lo que es un mandamiento. Nosotros llamamos precepto a las mitzvot. Hay 613 mitzvot de la Torá y hay 7 de los sabios para los judíos, y los Meinoch tienen 7 preceptos. Hay algunos que dicen 30, pero que son una expansión de los 7. Las leyes son la forma en que se cumplen con esos preceptos, y dentro incluso de los preceptos hay distintas clases de preceptos, hay distintas clases de órdenes que Dios nos dio. Hay unos que son hukim, significa que son preceptos que nosotros no podemos entender. Hay otros que son leyes que son correctas, que uno las puede entender, y son lógicas, que son leyes que uno las aplica porque son lógicas también. Y están los decretos. Los decretos son normas que a lo mejor no tienen una lógica muy profunda, no tienen una lógica muy clara para la mente humana, pero que también son hechas y que se nota que son productivas. Entonces hay distintas palabras que se utilizan para describir cómo Dios nos ordena las cosas en la Torah. En general, mandamientos son los 10 mandamientos, las 10 acepciones son los 10 dichos con que Dios creó en los 6 días de la creación, y los preceptos o mitzvot son los preceptos que estudian los sabios en la Mishnah y en el Talmud, en la Torah oral, que está basada tienen su raíz en los 5 libros de Moshe. Justamente la discusión de los sabios, la discusión principal, básica de los sabios para hacer la Gemara y el Talmud, es ver de dónde vienen las Mishnayot. Las Mishnayot es la enumeración de las leyes, de la Selachot. Entonces, los sabios estudiaron, después que se escribió la Mishnah, de dónde venía cada ley, cuál era su origen en la parte escrita. Entonces esto es algo muy importante. La Torah oral y la Torah escrita tienen una unión intrínseca, pero además cada una de las leyes de la Torah oral está basada en algún versículo o alguna palabra o algún asunto de la Torah escrita, revelada. Y lo mismo tiene que ver con la Kabbalah. La Kabbalah
no es un invento de los sabios, sino que es un desarrollo traído por Moshe Rabbeinu, que todo lo que está escrito tiene su origen en la Torah oral. Por eso, por ejemplo, el Zohar está escrito de acuerdo con las parshiyot de la Torah. Entonces toma determinado tema de la Torah y empieza a revelar cosas en base a lo que está escrito allí. Entonces decíamos que cada milagro es una liberación de energía divina, está acompañado de un precepto para que pueda ser captada esa energía. Los milagros de la redención, como por ejemplo la plaga de los primogénitos de Egipto y el Éxodo, fueron acompañados de las mitzvot de santificar la luna y de hacer el sacrificio de Pesaj. ¿Ok? Entonces, imagínense la energía que hay en estos preceptos que corresponden a momentos tan importantes. Rashi, citando a los sabios, afirma que la división del Mar Rojo fue acompañada por las mitzvot de Shabbat, las mitzvot de la vaca roja y varias otras leyes. Justamente la vaca roja es una de esas mitzvot que se llaman Hukim, que es algo que está establecido pero que no tiene ninguna lógica. Y dentro de los milagros más obvios, en la revelación en el monte Sinaí recibimos los 10 mandamientos y posteriormente Moshe recibió la Torá con sus 613 preceptos. Entonces la liberación de energía que hubo en el monte Sinaí fue tan enorme que para captarla se requirió los 10 mandamientos y los 613 preceptos de la Torá. No nos vayamos del tema. El Zohar no tiene volúmenes, el Zohar es un solo libro, salvo que cuando se le agregan las explicaciones se tiene que dividir en volúmenes, en distintos tomos, pero el Zohar es un solo libro y tiene distintas partes. Luces. Vamos a tratar de entender qué significa esta energía con respecto a las mitzvot. En Kabbalah hay un concepto muy importante que es las luces y los recipientes. La relación entre la revelación divina y los preceptos de la Torá se puede explicar utilizando justamente este par de conceptos básicos de Kabbalah: las luces y los recipientes. Como se mencionó anteriormente, un milagro revela la luz divina, pero sin un recipiente que contenga esa luz, que capte esa luz, esa energía se dispersa. Así como cuando uno tiene un motor, y si ese motor no está conectado a un aparato que produzca algún movimiento, entonces todo eso es energía que se disipa. Si uno quema nafta sin conectarlo a algún motor, toda esa energía se pierde y a lo sumo nos calienta las manos, pero se va disipando. Entonces, el recipiente tiene que ser tal que pueda reunir esa tremenda energía que se liberó. Y no solamente captarla, sino contenerla. Y como estamos hablando de mitzvot que el ser humano realiza, esa energía tiene que estar integrada, incorporada a nuestra vida cotidiana. Y eso se realiza a través de la observancia tradicional de las mitzvot que realizó el pueblo judío de generación en generación. Por lo tanto, en cada etapa de gran iluminación, necesitamos los recipientes adecuados para contener determinada luz. Y así podemos entender
la relación que hay entre los preceptos de los Bnei Noach y de los judíos. Los judíos recibieron semejante revelación frente a Dios mismo, y entonces necesitaban muchos recipientes, muchos preceptos. Los Bnei Noach, que reciben la revelación a través del pueblo de Israel, es una revelación menor. Entonces con los 7 preceptos es suficiente. Pero a medida que van cumpliendo los 7 preceptos, van acumulando energía de tal manera que dentro suyo se va produciendo una revelación mayor de divinidad, que es lo que hablamos siempre, que el Bnei Noach, esa alma divina, cada vez se le va acercando y se va incorporando dentro suyo. ¿Por qué? Porque él mismo se transforma en un recipiente adecuado, se va transformando en un recipiente adecuado para recibir esa alma divina. ¿Qué es esa alma divina? Es justamente ese milagro, esa revelación tremenda de energía vital que nos da Dios. Por eso en determinado momento uno se siente vacío, porque ya es un recipiente para recibir mayor energía, y todavía esa energía no se reveló, no se hizo el milagro. Entonces, toda la vida de la persona también es un ciclo de subir y bajar, donde hay explosiones de energía y hay fortalecimiento de los recipientes. Cuando los recipientes se amplían, se produce un vacío, entonces se necesita una revelación de energía mayor para llenar recipientes mayores, y así sucesivamente, hasta que la persona no aguanta más y quiere convertirse. Y convertirse es nada más que el primer paso para comenzar un nuevo proceso de liberación de energía y llenado de recipientes. Entonces, Hashem nos brinda la fuerza, Hashem nos da esa liberación de energía. Lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir los preceptos, o sea, hacer los recipientes para recibir esa energía. Entonces, siguiendo este razonamiento, los sabios dicen que para redimir al pueblo judío de Egipto, Dios le dio primero el precepto del sacrificio de Pesaj y los hizo circuncidar. ¿Por qué? Porque de lo contrario la luz de la redención no hubiera sido integrada correctamente. Algo similar se necesitó después de la separación del Mar Rojo y todo el fervor que alcanzó el pueblo judío durante el canto del mar. Una vez que dejaron las costas del Mar Rojo, después que lo cruzaron, llegaron a un lugar que se llamaba Mará. Mará era un lugar donde no encontraron agua para tomar, porque eran todas aguas amargas. Significa amargo. Entonces, no solo representa el hecho de que las aguas allí eran amargas. No sé si se acuerdan que Ponché tiró un palo y endulcificó las aguas y entonces pudieron tomar. Esas aguas Mará, después el pueblo de Israel tuvo el agua en mérito a Miriam, el manantial de Miriam, que hoy está en el medio del lago Kinneret, y que Miriam también viene de la palabra Mará, amargo. Entonces no solamente llegaron a un lugar donde había aguas amargas, sino que psicológicamente tenían esa amargura que muchas veces acompaña a la depresión después de una experiencia estimulante. Es lo que decíamos recién. Cuando uno recibe una experiencia que es una explosión de energía, en ese momento uno se llena, y al llenarse se amplían los recipientes, y luego cuando pasa ese periodo, uno baja, está en el valle de la onda, y entonces siente como una depresión. Entonces eso es lo que sucedió cuando todo el pueblo cruzó el mar y llegó a ese lugar de aguas amargas. Porque sucede que cuando la energía que hay en una experiencia espiritual se dispersa, nos quedamos solo con la monotonía de la vida cotidiana. Y entonces uno entra en la depresión.
¿Qué es lo que necesitamos para endulzar esa amargura, esa experiencia amarga? Necesitamos aumentar en Torah y Mitzvot para ser aptos para captar mayor energía. Entonces se vuelven a resultar milagro tras milagro. En el monte Sinaí, la revelación fue tan poderosa que el pueblo en el campamento no fue capaz de soportarlo. O sea, ellos no tenían los recipientes como para soportar semejante revelación de los 10 mandamientos, del Dios que se estaba revelando. Y por eso le rogaron a Moshe, háblanos tú a nosotros, y nosotros vamos a escuchar, pero que Dios no nos hable, para que no muramos. De hecho, según los sabios, con cada precepto que escucharon de Dios, sus almas se separaron de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque cuando la luz espiritual desciende al mundo e inmediatamente se dispersa, las mitzvot son un recipiente adecuado para preservar la gran luz de la revelación en el monte Sinaí. Lo mismo pasa físicamente, cuando la luz del sol cae en el desierto, calienta la arena y se transforma en calor que se disipa. Pero cuando la luz del sol cae en las hojas de los árboles o cae en un colector de energía, entonces eso transforma la energía solar en energía química o en todo tipo de energía para realizar procesos. Se llama colectar en un recipiente la energía divina. Por eso muchas veces la parábola de la luz que envía Dios es justamente, como dice David Amelech, Shemesh Umagen Abaye Elohim. Así como Dios tiene un escudo, Abayá, que es la luz infinita de Dios, tiene la naturaleza que es Gematria Elohim. Entonces, toda esa energía tremenda que hubo en el monte Sinaí tuvo que ser acompañada por las mitzvot para que sea captada. Y así en cada generación, cada judío debe sentir que él mismo fue redimido de Egipto, como cantamos en el Ser de Pesach. Bechol dor vador chayav adam lirod et atzmo כאילו יצא ממצרים, כאילו יצא ממצרים. ¿Se acuerdan que les enseñé varias veces los 10 psukim que el Rebbe nos dijo que tenemos que estudiar y aprender y enseñar a los chicos? Y uno de esos psukim es este que acabo de decir. En cada generación y generación, el hombre está obligado a verse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto. Y sabemos que todo lo que es potencial en la Torah en realidad es algo cierto, así es como sucede. Así como nuestras almas salieron de Egipto en determinado momento, así también nosotros tenemos que rememorar todos los días, y así lo hacemos en la Tefilá, por ejemplo, en el Shema Israel, en el Kiddush, constantemente la salida de Egipto. Porque la salida de Egipto justamente fue parte de todo el proceso de hacer los recipientes para recibir la energía tremenda de Dios. La luz revelada durante los grandes acontecimientos, desde las 10 plagas hasta la entrega de la Torah, se conserva en los recipientes de las mitzvot. Al cumplir las mitzvot a lo largo de los siglos, generación tras generación, nuestros antepasados se aseguraron
que la gran luz de la revelación divina que experimentaron entonces permanezca con nosotros hasta ahora. Israel Oñate Terán, nuestro amigo y uno de los dirigentes de la comunidad de Ambato en Perú, en Ecuador, perdón, todas las semanas nos hace un póster con una frase. Así que hoy pusimos en el Wizik, en el Facebook, varias frases y vamos a publicar, esto que estoy diciendo ahora es un artículo que vamos a publicar mañana, que quise traérselos, va a ser parte de la entrega de esta semana, y allí tienes varias frases lindas para hacer póster, así que te lo recomiendo. Uno justamente es esto que acabo de decir. Entonces, habíamos visto que las luces y los recipientes es como los milagros y las revelaciones de energía divina de Dios y las mitzvot. Luz y recipiente. Hay otra forma de ver las luces y los recipientes, y es que siempre hay un principio general y están los detalles. Hay una gran luz y hay pequeñas llamas, pequeñas velas. La luz revelada en el monte Sinaí constituye el principio general. Y las 613 mitzvot son los innumerables detalles que sirven para contener la luz. Como está dicho, porque la mitzvah es una vela y la Torah es luz. Como dicen como está escrito, dice Shlomo Amelech, Kimer mitzvah ve Torah or. Cada precepto es una vela, un recipiente bien definido que puede contener la luz de la Torah. Los muchos preceptos, con todos sus detalles y requisitos precisos, que todos están escritos como con letra pequeña en el Shulchan Aruch, pueden parecer algo oscuro y separado de toda la gran luz espiritual. Uno no ve la relación que hay entre los preceptos y la luz divina de Dios. Incluso algunas personas en busca de luz, de experiencias espirituales estimulantes, les resulta difícil comprender por qué necesitamos las mitzvot. ¿Qué propósito tiene el vasto mundo de la halajá, de la ley judía? ¿Para qué sirve en nuestra búsqueda de la espiritualidad todas estas mitzvot, todas estas leyes y pequeños detalles? ¿Acaso no es mejor experimentar la espiritualidad judía cantando, entonando canciones, estar con amigos, tocando la guitarra? Esto es un error común. De hecho, aquí en este mundo necesitamos una gran cantidad de recipientes para contener las luces, porque solo el recipiente apropiado podrá ayudar a integrar la luz. Si abro la ventana, ¿se escucha la música? En este momento, aquí en Israel estamos viviendo justamente, por más que cierre las ventanas se está escuchando, porque vivo al lado de una plaza central aquí en Rehovot, se está escuchando los festejos del Yom Ha'atzmaut. Cuando comenzamos la clase hablamos que justamente lo que estábamos diciendo ahora, que hay gente que piensa que cantando, divirtiéndose, estando con amigos, puede llegar a niveles de espiritualidad. Solamente quería que escuchen un poco el barullo que se escucha. Entonces, una de las cosas que se pierde en este Estado de Israel, al principio les decía a los que no estaban, les decía que no hay que confundir la bandera, el Estado de Israel, con lo que es la Torá, las mitzvot, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, el Dios de Israel. Son cosas
distintas. Lo que sí hay que tratar de transformar este Estado de Israel que tiende a eliminar la Torah, a alejarnos de Dios, en el Malhut de Israel, ese reinado de Israel con el Mashiach y la revelación de Dios. Entonces justamente uno de las equivocaciones en la elevación espiritual. Incluso la gente tiende a ver a la gente que cumple preceptos, a la gente religiosa con kipá, con barba, como gente materialista, y los que tocan la guitarra y se drogan y hacen cosas artísticas como gente muy espiritual. Sino es justamente todo lo contrario. Eso no significa que cantar y nigunim sea un nivel muy superior, pero hacerlo sin cumplir los mitzvot es como estudiar Kabbalah, como querer aprender Kabbalah sin querer cumplir los preceptos. Estamos desconectando a lo principal de los detalles. Entonces este es un error común, porque necesitamos mucha cantidad de recipientes para contener todas las luces. Porque cada luz necesita un recipiente adecuado para integrarla en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. En palabras del Zohar, los 613 mitzvot son 613 consejos. Así como en hebreo se dice etzot. Así como el consejo práctico apropiado puede ayudar a un individuo en un momento que está angustiado, así también cada mitzvah es un recipiente que contiene la luz como ninguna otra mitzvah. Cada mitzvah tiene una luz especial. Entonces, si uno quiere encontrar las luces que iluminan la realidad, o sea, esa luz que está por detrás del mundo material, simplemente hay que contar, esta es una gematria que ya la vimos algunas veces también, no sé si ustedes se acordarán, la gematria de la palabra luces, que luces, como les escribí acá, es orot, y si hacen la cuenta, ¿cuánto suma la palabra orot? 613, muy bien. Entonces, orot, luces, es justamente los preceptos de las mitzvot de la Torah. Entonces, si nosotros estamos a la búsqueda de luces espirituales, lo mejor que podemos hacer es cumplir las mitzvot. Vamos a poner un poco de música de Nigunim para meditar en todo esto que acabamos de decir. Como les decía, todo este artículo se los voy a publicar para que lo puedan leer y lo mediten en profundidad, porque es muy importante, sobre todo aquellos que quieren avanzar y quieren profundizar en el ingreso al judaísmo y en el estudio de la Kabbalah, ya sea como judíos, como Noah, todos los que quieran seguir con nosotros. Es importante que mediten en todas estas cosas, sobre todo en Sefirat HaOmer, en la cuenta del Omer, en que nosotros refinamos nuestras cualidades, y las Sefirot también son recipientes y luz. Entonces refinar las Midot, las 7 Midot que hacemos en el Omer, es justamente para que ellas puedan recibir más luz. Entonces eso se hace a través de meditar, pero la meditación sola no sirve. Hay que llevarlo a la práctica, y llevar a la práctica es hacer las mitzvot.
Muy bien. Vamos a ver este mismo tema desde otro punto de vista. A pesar de todo lo que explicamos recién, los recipientes siguen apareciendo como algo inferior y más mundano que las luces. O sea, la experiencia espiritual, aquello a lo que uno quiere llegar espiritualmente, parecería que es más elevado que las mitzvot materiales que uno cumple, que los recipientes donde se guarda toda esa energía. La realidad de toda esa rutina que es la observancia de las mitzvot parece mucho menos emocionante que los fuegos artificiales espirituales que experimentamos en el monte Sinaí. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo físico, una realidad material, y la luz divina es tan espiritual y celestial que necesitamos mitzvot prácticas que actúen como intermediarios para capturar esa luz, para contenerla e integrarla dentro de nosotros mismos. Se los voy a escribir esto, porque tiene tanta verdad y tiene tanta profundidad que no alcanza con que yo se los diga. Mientras lo leen, voy a ponerles otra melodía. Hoy mientras traducía este texto me llevaba también a lugares muy elevados que tenía que esforzarme para salir y conectarme con la realidad. Pero la dimensión interior de la Torah nos enseña que de hecho el origen de los recipientes es superior al de las luces. Cuando Dios creó, primero hizo un vacío, hizo una contracción. Y esa contracción, explica Larisa, como hablamos muchas veces, es el origen de los recipientes. Y para nuestra sorpresa, el recipiente que contiene la luz, en realidad emana de un nivel más alto que la luz que contiene. Nosotros vimos que primero fue creado el recipiente y luego se incorporó la luz en su interior. Entonces, para que exista algo que lo contenga, eso que lo contiene que tiene que ser más poderoso. Por encima y más allá de la luz divina revelada durante el Éxodo y la entrega de la Torá, está la fuente aún mayor de los recipientes, que desde nuestro punto de vista físico parece absolutamente oscuro. Por eso cuando hablamos del origen de la luz, hablamos que está en la oscuridad. Por lo tanto, en la Kabbalah, que se conoce como esto que hablamos, que es el origen de los recipientes, es llamada la oscuridad sobrenatural. No porque sea oscuro, sino que como nosotros no lo podemos percibir, entonces para nosotros es oscuridad. Y entonces a partir de la luz sobrenatural que los recipientes
a través de la oscuridad sobrenatural, que es el origen de los recipientes, por medio de ellos podemos entrar la luz que desciende a nuestra realidad. Y esto es exactamente a lo que se refiere la Torá con respecto a la experiencia en el monte Sinaí. Mientras todo el pueblo estaba de pie en la montaña, vio las voces y las antorchas y oyó la palabra de Dios. Veía lo que se escuchaba y escuchaba lo que se veía. Esa fue una experiencia increíble de luz divina. Y entonces, como nosotros no pudimos, nuestra alma se iba, como la luz de Dios era tan elevada, entonces las almas se iban, la luz del cuerpo se iba y el recipiente quedaba vacío. Entonces nosotros le pedimos a Moshe que vaya él a ese lugar de la oscuridad y que baje la Torá para nosotros. Y por eso está escrito que el monte estaba envuelto en tinieblas, en nube, en niebla. Y esas tres palabras son tres pantallas que están una dentro de la otra. Aparentemente son lo mismo, pero se refieren a tres diferentes formas de ocultamiento, de lo que llaman las pantallas o el vilón que separa lo espiritual de lo material. Y cada uno de esos era sucesivamente más oscuro que el anterior. Y así está dicho en la Torá que Moshe entró en la niebla donde estaba Dios y fue a partir de esta nube espesa que recibimos las mitzvot. En el libro del profeta Yeshayahu hay una expresión increíble que ilustra esta idea. Dice el profeta: y te daré los tesoros de la oscuridad y de los lugares ocultos. Y así es como es lógico también, los mayores tesoros están escondidos en la oscuridad. Como un rey que esconde su tesoro más preciado en un escondite secreto y oscuro. Y así es donde encontramos los verdaderos tesoros del alma. Cuando se considera el alma humana, o la psiquis, los recipientes se manifiestan como tres vestimentas a través de las cuales se expresa el alma. Conocen todo esto, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Voy a aumentar 10 minutos más y terminamos la idea y les cuento algunas cosas. Muy bien. Ahora vamos a explicar esa idea. Vamos a terminar, ya estamos terminando esta meditación y enseguida les comento lo que significa que el origen de la luz es la oscuridad espiritual. Entonces, como siempre, nosotros para entender todo esto debemos que ir a lo que hay dentro de nosotros, al alma humana, o lo que llamamos la psiquis. La psiquis es todo el espectro del nivel más profundo del alma, todos los niveles del alma, de nuestra conciencia y nuestras vestimentas, o sea, todo lo que somos nosotros. Cuando consideramos entonces el alma humana, los recipientes se manifiestan como las tres vestimentas a través de las cuales se expresa el alma, que son el pensamiento, el habla y la acción.
Las luces son atributos del alma y son facultades especiales de la personalidad. La personalidad de la persona, las características psicológicas de comportamiento, etcétera, de la persona son justamente las luces que son los atributos del alma. También en este caso, las prendas del alma, que son la forma en que el alma se expresa, o los recipientes del alma, parece que fueran mucho más inferiores que el alma misma, que las facultades mismas del alma. Sin embargo, las tres prendas descienden de lo alto del inconsciente del alma, que como nosotros lo conocemos, las tres cabezas supremas, supraconscientes de la corona. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadro aquí. Están las luces y los recipientes. Las luces es la experiencia espiritual. Los recipientes son los preceptos físicos. Entonces, la experiencia espiritual es la luz divina y los preceptos físicos son las mitzvot. Ahora, las luces son los milagros, la revelación de energía vital divina, y los recipientes, los preceptos físicos, las mitzvot, son los que captan esa energía y la integran. Por otro lado, habíamos visto que las luces son los principios generales de la Torá y los recipientes son las leyes y detalles particulares del cumplimiento de los preceptos. Y ahora estamos diciendo que está el alma y sus atributos, que es lo que estudiamos en la clase de Kabbalah del libro de la anatomía del alma, y está las vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción. Ahora, decimos que los recipientes provienen de un lugar más elevado, que es la oscuridad anterior a la luz. Muchas veces explicamos que hay luz, y cuando hay algo que tapa la luz, se produce la oscuridad. Pero si nosotros decimos que de repente apareció la luz, quiere decir que antes no había luz, entonces antes también había oscuridad. Pero es esa oscuridad que no es la falta de luz como lo que vimos antes, sino que al contrario, es tan elevado que nosotros no lo podemos ver y por eso lo vemos como oscuridad. Entonces,
estas vestimentas inferiores que llamamos pensamiento, habla y acción, son los recipientes para captar estas luces, para expresar estas luces que están reveladas, que se revelan en realidad, que las tenemos que captar. Entonces decimos que los recipientes tienen un nivel más elevado, porque, como siempre, cuando lo vemos en nosotros, lo podemos entender. El pensamiento, la palabra, lo que nosotros decimos, y la acción, proviene, por supuesto, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, pero hay algo que es superior a todo eso, que está por encima de todo, que es Keter. Keter es el inconsciente, que como nosotros no tenemos conciencia justamente de eso, para nosotros es nuestro lugar oscuro. Ese es el lugar donde muchas veces tenemos miedo de entrar. Y justamente Keter tiene 3 cabezas. Que vamos a decir en forma simple, que es la fe, el placer y la voluntad, de arriba para abajo. En términos de Kabbalah, uno es Reisha. Reisha quiere decir Rosh, cabeza. De lo Itiada, incognoscible. Esta es la verdadera cabeza, que es imposible saber lo que hay ahí en el inconsciente profundo. Reisha de Ain, la cabeza de la nada, que es el nivel interior de Keter, que es el placer, o Tanuk, que eso uno puede llegar a tener cierta percepción. Reisha de Arich, la cabeza de ese nivel inferior, que es Arich, quiere decir que se extiende. Es esa parte del inconsciente que baja hacia la conciencia. Entonces, esta cabeza incognoscible es la fe, que eso nunca se revela, salvo en momentos de gran Mesirut Nefesh, como estudiamos algunas veces. Es el nivel de Yahidá del alma. La Reisha de Ain, la cabeza de la nada, es el placer. Y la Reisha de Arich es la voluntad. La voluntad sí se revela en Jochma. Es lo más fácil de entender, qué es lo que yo deseo. ¿De qué tengo placer? Es más difícil. ¿Y cuál es mi fe? Ese es el nivel más elevado de todos. Entonces, con esto un poco quería responder a la pregunta de Victoria, que el origen de la luz es la oscuridad espiritual. Esa oscuridad no quiere decir que es un lugar donde del espíritu donde no hay luz, sino que es tan elevado que nosotros no lo podemos ver y lo llamamos oscuridad, pero es la luz más fuerte que existe. Entonces, en base a esto podemos entender un poco lo que decíamos recién, que para entender este tema en el alma, para entender este tema que hablábamos recién, de lo que es la revelación de Dios y el cumplimiento de los preceptos, lo vemos en nuestra psiquis, que el nivel más elevado del alma, la revelación más elevada de la luz,
se tiene que investir en el pensamiento y habla y la acción para poder ser captado, para poder ser revelado y para poder darle una utilidad, una expresión en este mundo material. Si no, queda en el inconsciente y nosotros no sirve para nada. Por eso Chabad, el nivel de mayor revelación de la Kabbalah y de la Torah es el Hasidut, que viene del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov dijo que el Admur HaZaken, que es el primer rebbe de Chabad, Chabad es Chochmah Binah Da'at, que es el intelecto, es el que nos permitirá conocer todas las partes interiores de la Torah, porque incluso cuando nosotros hacemos Sefirat HaOmer y queremos refinar nuestras midot, que es el objetivo, lo hacemos a través de la mente. Pues la mente no es el objetivo, sino que es el intermediario, es el instrumento que nosotros tenemos para dominar las tremendas luces que hay en las midot, en las 7 midot del corazón. Entonces, vamos por parte. Tenemos 3 vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción, que son los instrumentos a través de los cuales el alma se expresa. ¿Sí? Revelar la luz, captar la luz, eso significa que se expresa en este mundo. Se puede transmitir, uno lo puede entender, lo puede percibir, puede generar un efecto. Y aparentemente es más bajo que la luz que contiene. Sin embargo, es al revés. Como vemos, el origen de las 3 vestimentas está en el nivel más elevado del alma, en la raíz inconsciente del alma, que son las 3 cabezas de la corona de Keter, como explicamos siempre en Hasidismo. Entonces, de este modo, los tesoros más grandes están presentes en las vestimentas, en los recipientes, que son los recipientes de las mitzvot, que se practica ¿con qué? Con las vestimentas del alma. Todas las mitzvot se realizan a través del pensamiento, del habla y de la acción. ¿Sí? El alma no realiza preceptos. El alma es la fuerza, es el que maneja todo eso, pero en la práctica se llevan a cabo con los niveles conscientes, el pensamiento, el habla y la acción. Las 3 sefirot del pensamiento y las 7 del habla, porque el habla representa las emociones del corazón, ¿sí? Como dijimos siempre, que el corazón se expresa a través de la palabra. Entonces significa que los recipientes finalmente son los transmisores de la luz, que aunque esa luz es oscura por naturaleza, a pesar de que los recipientes son oscuros por naturaleza, no son luz, son recipientes, y si no son luz son oscuridad, como todo recipiente que oculta lo que hay en su interior. Pero esos recipientes no solamente están subordinados a la gran luz que está por encima de ellos, sino que expresa ese nivel que se llama la niebla donde está Dios. Habíamos dicho antes que Moshe Rabbeinu entró en la nebulosa, en la nube, en la niebla donde está Dios. Entonces, esa niebla donde está Dios es el nivel más, la última capa y la más densa, la más oscura, que justamente que oculta la esencia infinita de Dios. Y los recipientes provienen justamente de la voluntad de Dios. Esta es la forma de entender lo que decíamos siempre, es que las mitzvot son directamente la voluntad y el mayor deseo y voluntad divina. Es el verdadero motivo por el cual Dios creó el mundo. Entonces, los preceptos no solamente no ocultan la luz, no solamente no son algo material, simplemente, sino que revelan el nivel más elevado de la esencia y la luz infinita de Dios. Entonces, nuevamente vamos a ver
una palabra que habíamos nombrado recién, que son los tesoros, en hebreo se dice Otzarot. La palabra Otzarot, como ustedes ven, se compone de la palabra Orot, que vimos antes, Aleph, Bab, Reish, Bab, Tav, y una tzadik que hay en el interior. ¿Qué es tzadik? Es el tzadik, el líder, el justo de la generación, que como Moshe no se conforma con las luces que uno experimenta durante los momentos de alegría espiritual, de euforia, sino que entra más profundamente en lo espeso de la nube para traer de allí los tesoros de las nieblas, que son los 613 mitzvot. Y ese es el significado de que Moshe Kibel Torah mi Sinai, que Moshe recibió la Torah del Sinai y la transmitió. Ese es el secreto de Moshe Rabbeinu, que escribió la Torah y que nos legó el cumplimiento de las mitzvot. Por eso ese es el pastor fiel. En el Zohar, Moshe Rabbeinu es llamado Raya Memna, el pastor fiel. ¿Quién es el pastor fiel? Aquel que va y busca el alimento más preciado, el mejor alimento para su rebaño, para que ellos crezcan de la mejor manera. Entonces, esos 613 mitzvot, que son los preceptos que están en las nieblas, son los 248 mandamientos positivos y los 365 mandamientos negativos o prohibiciones que se cumple con ¿qué? Con los 248 órganos del cuerpo y los 365 tendones. Mañana vamos a poner todo esto en la web, si no tenemos tiempo hoy. Muy bien. Victoria pregunta: si el pensamiento, el habla y la acción están subordinados al nivel de la voluntad reya de Ari. Por supuesto, todo lo que hay consciente en la persona proviene del inconsciente. Entonces, si nosotros lo vemos en forma evolutiva, o como se dice en Kabbalah, de acuerdo al ser Ishtalshelut, al nivel de evolución, de triangulación, donde todo se crea a través de causa y consecuencia. Entonces, el pensamiento, el habla y la acción son, por supuesto, consecuencia de el último nivel de Keter, que es la voluntad. Pero específicamente, el pensamiento, el habla y la acción tienen una relación también entre los tres niveles que dijimos. El pensamiento está relacionado con la fe, el habla y las emociones están relacionadas con el placer, y la voluntad está relacionada especialmente con la acción. De todas maneras, Jochma, que es la primera revelación consciente que está en la mente, es la revelación de la voluntad, porque para que haya una acción tiene que haber primero un pensamiento y una emoción, ¿sí? Entonces, todas las cosas se pueden ver desde distintos puntos de vista, en forma de desarrollo evolutivo, uno como consecuencia del otro, o como que cada cosa tiene su raíz en un nivel que está por encima del ser Ishtalshelut, por encima del orden de evolución ordenado, y por eso está dicho que el punto más elevado de espiritual dentro del ser humano está dentro del corazón. En el punto interior del corazón está por encima de la mente y está conectado con el nivel de fe superior que está allí arriba, con la esencia infinita de Dios.
Ya que me habían dicho antes que extrañaban las clases de la Arizal, estamos haciendo una reestructuración de los cursos porque después de Purim y después de Pesach hubo un poco de dejar. Y queremos volver a retomar algunos cursos que habíamos dejado, algunos en un nivel superior y otros. Y entonces generalmente los domingos, como tenemos muchas clases, la clase de las 11 de la noche la dejamos un poco, pero la vamos a tener que retomar porque es la clase principal de toda la semana posiblemente. Así que no sé si este domingo o el otro vamos a volver a retomar el estudio de la Kabbalah de la Arizal. Vamos a ver en qué nivel. Y después les quería proponer comenzar un par de cursos nuevos, porque hemos terminado el curso de la anatomía del alma. Entonces queremos empezar un curso de Kabbalah nivel superior. Y también queremos comenzar un curso de Malhut Israel. Malhut Israel se refiere a cómo hacer un estado de acuerdo con la Torah, que tiene que ver con lo que hablamos al principio de la clase. Aquellos que no estuvieron, los invito a escuchar el principio, luego cuando esté disponible la grabación. Como siempre les pido que nos ayuden. Nos ocupamos demasiado en hacer muchas cosas, pero no nos ocupamos demasiado en producir dinero y nos estamos quedando con muchas deudas, así que todo lo que ustedes pueden aportar, todo lo que ustedes pueden eh, aportar para el instituto, para que podamos realizar más cursos y traer más luz de la Torá al mundo y traer Mashiach Now, va a ser para bendición y para mucha salud, refuá y paz en el hogar para todos ustedes. Así que ya saben cómo contribuir. Y bueno, bendiciones a tierra de Israel, que tengan una buena semana y nos vemos mañana en alguna otra de nuestras clases. Shalom Aleichem, bienvenidos.